pendiente de la curva de indiferencia. La TMS, ¿no es cierto?, es igual a la utilidad marginal de X dividido por la utilidad marginal de Y. Eso es la PMS. Entonces, y nos está diciendo acá PMS, pendiente de la curva de indiferencia, y tenemos PX partido por PY. PX slash PI, ¿no es cierto?, es igual al precio relativo de los bienes. Entonces, lo que nos está diciendo la pregunta, ¿cierto?, la tasa marginal de sustitución, es decir, la pendiente de la curva de indiferencia, es mayor que la pendiente de la recta presupuestaria. Entonces, si nosotros tratamos de hacer el gráfico en chiquitito acá, tenemos la recta presupuestaria. Ahora vamos a cambiar de color para colocar la curva de indiferencia. Vamos a verlo así. Entonces vamos a tener un punto que lo voy a poner acá A, y aquí le vamos a poner un punto B. Lo primero que tenemos que detectar en qué punto estamos. ¿Estamos en A o estamos en B? B. En A, el punto A. En A, ¿cierto? En A. ¿Cierto? En A, porque en ese punto A, la pendiente de la curva de indiferencia, que es la línea tangente que se hace así, es mayor que la pendiente de la recta presupuestaria, que es constante, ¿cierto?, porque es una línea recta. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es llegar acá, ¿cierto?, a un punto de tangencia que supongamos que es C. ¿Cierto? Y aquí tenemos el Y, entonces aquí tenemos el bien X. Entonces, para llegar al equilibrio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El bien X debe aumentar o disminuir. Tiene que aumentar. El bien X, claro, porque estamos aquí, ¿cierto?, y tenemos que llegar acá. Entonces nos está diciendo que el bien X debe aumentar. Algo más debe pasar, como dice usted, ¿no es cierto? Y además debe disminuir el consumo del bien Y. Entonces son cosas simultáneas, ¿cierto?, porque los bienes son sustitutos. Entonces, si uno disminuye el consumo de uno, tiene que aumentar el consumo del otro bien. Entonces, por tanto, ¿no es cierto?, el comente es falso. ¿Alguna duda? No, profesor. No, ya. Entonces, esta era una pregunta fácil. Al pueblo. ¿No? Un regalito. Porque con eso alcanzó mucho para tener el mínimo. Ya. Ahora la otra era, si la curva de consumo-precio tiene pendiente positiva, entonces la curva de demanda también tendrá pendiente positiva. Comenta. No lo sé porque yo no escojo las preguntas. No escojo las preguntas, así que no sé. Yo propongo una. Esa vez colocaron esa, ahora no sé. Ya. Ahora, ¿no es cierto?, dice si la curva de consumo-precio tiene pendiente positivo. Aquí es importante, ¿no es cierto?, señalar lo que es la consumo-precio. Consumo-precio señala todos los puntos de equilibrio del consumo
consumidor, al variar el precio de un bien, ahí estamos la palabra ceteris algo, es decir, todos los demás constantes. Entonces, primero que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, no confundir la consumo-precio con la consumo-ingreso. La consumo-precio es cuando varía el precio de un bien. La consumo-ingreso es cuando varía el ingreso. Entonces, la consumo-ingreso señala todos los puntos de equilibrio. Al variar el ingreso del consumidor, todo lo demás constante. Aquí estamos hablando de consumo-precio, que varía solo el precio de un bien. Entonces, si hacemos el gráfico, aquí lo voy a hacer en una parte chica, después como lo vieron, va a venir en un gráfico ya formal. Entonces, todo esto son distintos precios. Entonces, y aquí van a haber distintas curvas de indiferencia, ¿no es cierto? Vamos a poner una acá, una aquí y otra acá. No creo más o menos, pero bueno. Entonces, la unión de todos estos puntos es la curva de consumo-precio. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, no es cierto? Aquí tenemos Y y aquí tenemos X. Lo que pasó, ¿no es cierto?, que fue disminuyendo el precio del bien X. Por eso hizo que cambiara la recta presupuestaria y fueron distintos puntos de equilibrio. Aquí no se ve muy bien, pero lo vamos a ver bien en el gráfico que viene. Entonces, lo que estoy hablando, el gráfico este que está acá, ¿no es cierto?, lo que estoy hablando de esto ahí. Entonces, ¿no es cierto?, ahora el precio PR1, ¿cierto?, el equilibrio es de 1. Al precio PR2, el equilibrio es de 2. Al precio PR3, el equilibrio es de 3. Entonces, si unimos todos estos puntos, entonces esto es la consumo-precio. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, la curva de consumo-precio en este gráfico tiene pendiente positiva. Entonces, vamos acá. Volvamos acá. Si la curva de consumo-precio tiene pendiente positiva, en este gráfico ya lo tenemos claro que tiene pendiente positiva, ¿no es cierto?, porque va a ir así, arriba. Con micrófono. Entonces, esa es la consumo-precio. Entonces, ahora, como ustedes saben, y a veces muchas veces lo he preguntado, la demanda de un consumidor se desprende o se infiere de la curva de consumo-precio. ¿Cierto? Porque cuando el precio era PR1, ¿cuánto consumía el consumidor? Todo esto que está acá. Entonces lo proyectamos hacia acá y va a ser Q0, parece que es Q0. Ahora, si el precio disminuye, nos vamos a este equilibrio. A este equilibrio acá. Entonces, y este va a ser un determinado Q que lo proyectamos hacia acá abajo, y este va a ser Q1, que va a ser un Q mayor. Después tenemos este otro precio, que nos proyectamos hacia abajo, y vamos a tener un Q2. Entonces tenemos que mientras el precio disminuía, ¿no es cierto?, la cantidad consumida aumentaba. Y esto significa, ¿no es cierto?, que la pendiente de la curva de demanda es negativa. Negativa. Claro. Demanda negativa. Por tanto, el comente es falso. El comente es falso, ¿no es cierto? Y todo eso, ¿no es cierto?, porque vinculamos acá, ¿no es cierto?, la curva de consumo-precio con la curva de demanda. ¿Por qué? Porque la curva de demanda del consumidor se infiere, ¿no es cierto?, de la curva de consumo-precio. ¿Estamos claros acá o no? ¿Dudas? Claro. Claro, ya. Ahora, no sé si tengo un espacio acá, pero no quiero dejar de mencionarle, ¿no es cierto? Y acuérdense, ¿no es cierto?, que estamos analizando con curvas que son de indiferencia estrictamente convexa.
Acuérdense, ¿no es cierto?, que cuando tenemos este tipo de curva de indiferencia, ¿no es cierto?, los bienes son perfectamente complementarios, que son los casos especiales, y cuando tenemos la curva de indiferencia de esta manera, ¿no es cierto?, son líneas rectas, son bienes perfectamente sustitutos. Entonces, una de las cosas que tienen que tener clara para el examen de grado, ¿no es cierto?, es este tipo de curva de indiferencia. ¿Cierto? Las curvas de indiferencia que estamos analizando, que hemos analizado en este par de ejercicios, esta pregunta, son curvas de indiferencia estrictamente convexas, por lo tanto, los resultados van a ser los esperados. Cuando son perfectamente sustitutos o son perfectamente complementarios, ¿no es cierto?, los resultados van a ser más complicados. Porque recordar, ¿no es cierto?, que la TMS en perfectamente sustitutos es igual a cero. Esto vamos a poner acá. A cero. Y Profesor, tengo una duda. Dime. Si mal no recuerdo, la pendiente de los perfectamente complementarios es cero en una curva de indiferencia. Sí. No, se me equivoqué acá. Me equivoqué, tienes toda la razón. La TMS, no sé por qué le puse sustituto. La TMS en bienes Perfectamente complementario, ahí es cero. Complementarios son. Complementario. La TMS es cero. Entonces, y en bienes perfectamente sustitutos, la TMS es Constante. Constante, ¿no es cierto? Pero constante no significa que sea uno, ¿no es cierto? Puede ser cualquier número. Eso implica, ¿no es cierto?, que puede ser 2, 3, 1. Tiene que ser un número que siempre es el mismo. Esa también puede indicar que es una línea recta. Sí, es una línea recta, es lo que está acá. Aquí es. Esta es. Esa es la curva de indiferencia entre dos bienes perfectamente sustitutos. Entonces tienen que saber muy bien estas dos cosas, más la que vimos anteriormente. Y además, ¿no es cierto?, tienen que recordar, cosas que me están quedando en el tintero, pero que ya lo habíamos hablado, que la curva de consumo-ingreso es cuando varía el ingreso, ¿no es cierto?, y señala todos los puntos de equilibrio. Entonces aquí tenemos una curva de indiferencia, aquí tenemos otra curva de indiferencia. Entonces el unir todos estos puntos que está acá, esa es la consumo-ingreso. Son desplazamientos paralelos, ¿no es cierto?, de la recta presupuestaria. Porque eso nos indica un cambio en los ingresos. Porque además, ¿no es cierto?, tienen que saber la diferencia entre consumo-precio y consumo-ingreso. Entonces, sigamos. ¿Dudas en teoría del consumidor? Las condiciones de primero uno nunca se cumplen, ¿no es cierto?, en los casos especiales. En los casos especiales, voy a poner, ¿no es cierto?, si los bienes son perfectamente complementarios, entonces la TMS es igual a 0. Y
los precios relativos de los bienes son distintos de cero. Entonces ahí no se cumple esta condición. Si los bienes son perfectamente complementarios, la TMS igual a cero y los precios relativos de los bienes son distintos de cero, por lo tanto no se va a cumplir la TMS igual a los precios relativos de los bienes. Por lo tanto, en ese caso lo que uno tiene que ver, ¿no es cierto?, es el gráfico, y ahí está el equilibrio, donde alcanza la curva de indiferencia más alta, dada su restricción presupuestaria. Ahora, si los bienes son perfectamente sustitutos, la MS ustedes saben en constante, entonces podemos encontrarnos en un caso en que puede ser que TMS sea mayor que TX slash EI, ¿no es cierto? Y puede que estemos en esa situación, y en esa situación vamos a estar en una solución esquina, donde la pendiente de la curva de indiferencia va a ser mayor que la pendiente de los precios relativos. Y eso va a indicar, ¿no es cierto?, que vamos a estar en una solución esquina. Tenemos que comparar las pendientes para ver, ¿no es cierto?, dónde estamos. Entonces, si estamos así, supongamos que esta es la restricción presupuestaria, ¿no es cierto?, y esta es la curva de indiferencia, que van a ser así, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde va a estar el equilibrio? Aquí, solución esquina. Y en esa solución esquina no se cumplen las condiciones de primer orden. Quiere decir que el consumidor, ¿no es cierto?, en equilibrio va a consumir solo del bien X. También puede ser que TMS sea menor que TX y la solución esquina va a estar en el otro rincón, ¿cierto? O puede ser TMS igual a TX y TI, y en ese caso, ¿no es cierto?, la solución va a estar sobre la curva de recta presupuestaria, va a ser cualquier punto sobre la curva. Entonces, ¿alguna otra duda? Ahí en las soluciones interiores, ¿cierto, profesor? Esquina. Ah, no, que tú me dices la otra. Claro. Entonces, los únicos puntos que no podrían ser ahí serían los cortes en los ejes. No, también pueden ser. Porque puede ser cualquier punto entre 0, y va a ser cualquier punto entre 0 y esto que está acá. Y que va a ser cualquier punto entre 0 y esto que está acá. O sea, la solución interior igual pueden incluir los puntos de corte en los ejes. En este caso sí. Entonces, estos son casos especiales, ¿cierto? Cuando las curvas de indiferencia son estrictamente convexas, solamente hay soluciones interiores. Aquí hay soluciones interiores y hay soluciones esquinas. No. Lo que yo le consulto es que si hay soluciones interiores, si digamos la respuesta, por ejemplo, sería soluciones interiores, mi pregunta es si acaso esas soluciones interiores incluyen los puntos de corte en los ejes, ¿Sí? o ¿También? solamente con las soluciones al interior. También, no, todas, ¿cierto? Porque dicen, ¿no es cierto?, cuánto va a consumir de, ¿cierto? Puede colocarse en cualquier punto de los que tenemos ya subrayado acá. Vamos a tratar de hacerlo de nuevo. Bien. Me adelante. Vamos aquí. Entonces, tenemos esa restricción presupuestaria y vamos a colocar la curva de indiferencia. Nos vamos hacia acá. Entonces, ¿no es cierto?, si estamos aquí encima, eso es lo que tú me preguntas, ¿no es cierto?, el consumo de X va a estar entre 0 y este punto de acá. No va a poder consumir más allá, aunque esté aquí arriba, ¿te das cuenta? Entonces, este punto también va a ser, ¿cierto?, va a ser I partido por TX. Entonces,
la demanda de X va a estar entre 0 y I partido por PX. Y acá arriba va a ser I partido por PI. Si fuera la solución esquina a I, entonces la demanda va a estar entre 0 e I partido por PI. Entonces, cuando le demos PX partido por PI igual a la tasa marginal de sustitución, vamos a estar en esta situación. Y esta situación incluye ese punto y incluye el punto de arriba. Por eso está muy bien explicado para los que quieran verlo, no sé si quedan alguna duda, en esta parte varias. Me quedó claro. Gracias. Gracias, profesor. La teoría del consumidor, porque voy a pasar entonces a, ¿cierto?, la parte de la producción y la empresa. Ejemplo de bien neutro. A ver, ¿qué ejemplo puede ser de bien neutro? Quizás puede ser, ¿no es cierto?, la sal. ¿No? Puede que, ¿no es cierto?, aumente tu ingreso y sigas consumiendo la misma cantidad de sal. O disminuye tu ingreso y sigas consumiendo la misma cantidad de sal. A no ser, ¿no es cierto?, que tu ingreso aumente cuando ya está más viejo, ¿no es cierto?, y la sal empieza a hacer mal para la hipertensión. Entonces, ahí aprovecho de señalar, ¿no es cierto?, que un bien neutro puede ser, para un consumidor puede ser el bien neutro y para otro consumidor puede que no sea un bien neutro. Porque todo va a depender de cada consumidor. Por eso estamos en la teoría del consumidor. El transporte podría ser, pero, ¿no es cierto?, si tú tienes más dinero, ¿no es cierto?, a lo mejor en vez de andar en el transporte público vas a andar en Uber. Entonces, si aumenta el ingreso, si es transporte general, sí, pero, ¿no es cierto?, si hablamos de un transporte específico, no. ¿Alguna duda en teoría del consumidor? Porque ahora me voy a pasar a la otra área, que es la teoría de la producción y la... Ya. Eso ya lo hemos visto. Ah, el bien Giffen. El bien Giffen, ¿no es cierto?, dice aquí el bien. Sí. Al aumentar el precio, la cantidad consumida aumenta. Esto primero, lo que tenemos que señalar acá, ¿no es cierto?, que si tomamos el agregado de personas, no va a existir ningún bien Giffen, ¿no? Porque puede haber alguna persona irracional, ¿no es cierto?, que el bien sube de precio y su cantidad consumida aumenta, ¿cierto? Pero la mayoría de la gente es racional, ¿no es cierto?, y en el agregado va a ser que si el precio aumenta, la cantidad consumida va a disminuir. Pero puede haber un individuo que sea irracional y que pase esto de acá, ¿cierto? Y en el caso del bien Giffen tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, el efecto sustitución y el efecto ingreso. En este caso, el efecto ingreso va en dirección contraria al efecto sustitución. Pero además, el efecto, que lo voy aquí con esto sumido, EI, el efecto ingreso es mayor que el efecto sustitución. Y ahí se da el caso del bien Giffen. Entonces el bien Giffen es un bien que al aumentar el precio aumenta la cantidad consumida. Al disminuir el precio, disminuye la cantidad de consumida. Entonces es totalmente contrario a la ley de la demanda.
Y eso ocurre solamente cuando el efecto ingreso va en dirección contraria al efecto sustitución, pero como va en dirección contraria, y además tiene que ser mayor que el efecto sustitución. O sea, si el efecto sustitución es menos 5, ¿cierto? El efecto ingreso para que exista un bien Giffen tendría que ser más 6. ¿Cierto? Va en dirección contraria, porque uno tiene el signo menos y el otro tiene el signo más. ¿Cierto? Pero además, uno es mayor que el otro, que el efecto ingreso en este caso. ¿Ya? ¿Está claro? Un ejemplo aparte de un bien de sobrevivencia. ¿Un ejemplo de qué? ¿De bien Giffen? ¿No? Claro, lo que pasa es que el bien Giffen, los estudios que han hecho últimamente, el bien Giffen solamente es una cosa teórica, nada más. Han probado distintas investigaciones que han hecho, incluso tenían un tema que era las papas de Irlanda, pero fue demostrado que no era eso así. Entonces, por eso que el bien Giffen se conoce como la paradoja del bien Giffen. Y las paradojas son cosas que al final se ven solamente en la teoría, no se ven en la práctica. ¿Cierto? No se ven en la práctica. En el nivel agregado no existen bienes Giffen. ¿Cierto? Puede existir un bien Giffen, como digo yo, para un individuo que sea un poco irracional. ¿Cierto? Como decía el antiguo decano de la universidad, decía que había que estudiar el precio de la matrícula en la universidad, ¿no es cierto? Porque así la gente demandaba más, porque a la gente le gustaba ir, ¿no es cierto?, a universidades donde eran más caras. Entonces, es una cosa medio irracional, pero pensaba. Entonces, si no hay más duda en el consumidor, me voy a la teoría de la producción. Aquí el único tip que le puedo dar, ¿no es cierto?, es que no se preocupen del bien Giffen, ¿cierto? Porque el bien Giffen, como te digo, no es importante. Entonces, como no es importante, no tiene que darle tanta importancia. Ya. Si no tiene más dudas en el consumidor, nos vamos al otro lado. Esto ya lo habíamos visto. Entonces aquí vamos a usar las mismas, ¿no es cierto?, los mismos esquemas que teníamos del lado de la teoría del consumidor. Lo único que los errores generales ya no los vamos a mencionar, porque los errores generales, ¿cierto?, son los mismos que en la teoría del consumidor y la teoría de la producción y la empresa. Son la equivocación de galáctica, ¿cierto? Contestar la teoría del consumidor, la teoría de producción de la empresa, y contestar la teoría de producción de la empresa tienen que recordar siempre que detrás de la teoría del consumidor están los consumidores, y detrás de la teoría de la producción y la empresa están los productores. Por lo tanto, aquí no colocar curas de indiferencia en esta área, ¿cierto? Tienen que colocar hipocuantos. Entonces, errores frecuentes, ¿no es cierto? Confundir la oferta de la firma con la oferta de la industria. Acuérdense, ¿no es cierto?, que la oferta de la firma es la parte ascendente de la curva de costo marginal a partir del costo variable medio mínimo. Y la oferta de la industria es la sumatoria de todas las ofertas de las firmas individuales. Y matemáticamente es la sumatoria de los costos marginales de cada una de las empresas. Entonces hay que ubicarse aquí. ¿Qué me están preguntando? ¿Oferta de la firma o oferta de la industria? ¿No? Primera cosa. Segunda cosa, esto es muy importante, y a veces las preguntas, ¿no es cierto?, en alguna, que algún profesor puede escapar de este tema, ¿no? Y, ¿no es cierto?, ¿estamos hablando del corto plazo o del largo plazo? Entonces, cuando nos preguntan por el corto plazo, tenemos que contestar con el corto plazo. Si nos preguntan por el largo plazo, nos tenemos que contestar con el largo plazo. Y si no nos ponen nada, ahí es válido colocar un supuesto. Puede decir, supongamos que estamos en el corto plazo, o supongamos que en el largo plazo, ¿cierto? Pero una cosa en la cual uno se da inmediatamente cuenta si estamos en el corto o en el largo plazo es si tenemos un factor fijo o no tenemos un factor fijo.
En el corto plazo tenemos costos fijos totales, ¿no? Tenemos costos fijos. En el largo plazo no tenemos. Por ejemplo, nosotros, si nosotros colocáramos una función de costo total, si colocamos una función de costo total, CT, igual a 50 más 2Q, aquí no tenemos ni que preguntar, ¿no es cierto?, si es el corto o el largo plazo, porque nos está dando que está este 50 y este 50 es independiente del nivel de producción, por lo tanto esto refleja los costos fijos totales, por lo tanto estamos hablando del corto plazo. Entonces, cuando no hay ninguna constante en la función de costo, estamos hablando del largo plazo. Cuando hay una constante, como en este caso 50, estamos hablando del corto plazo. Después, la otra confusión. Costo medio con costo medio variable. Entonces, esto ha salido bastante ahora último, ¿no es cierto? Dice, la empresa, ¿no es cierto?, produce en el corto plazo si el precio es mayor que el costo medio. Generalmente están colocando eso los alumnos, y no es cierto. ¿No es cierto? Porque lo cierto es que para que produzca el precio tiene que ser mayor que el costo medio variable, no es que el costo medio. Entonces hay que hacer una distinción entre el costo medio y el costo variable medio. ¿Cierto? Porque ustedes tienen que saber que el costo medio es igual al costo fijo medio más el costo variable medio. Esto generalmente no lo tienen en la cabeza en los exámenes. ¿Cierto? Así como el costo total es igual al costo fijo total más el costo variable total, eso son las funciones totales. En las funciones unitarias, el costo medio es igual al costo fijo medio más el costo variable medio. Entonces siempre tienen que tenerlo en consideración, ¿cierto?, para contestar alguna pregunta. No. Puede ser 0 como no puede ser 0. Puede ser, ya te voy a hacer un pequeño gráfico. Puede ser 0 o no puede ser 0. Puede ser 0 o no. Ya. Entonces vamos a tratar de explicarte esto. Generalmente la curva de costo variable medio, ¿no es cierto?, es así. Entonces, ¿cuál sería el punto mínimo? Ese que está aquí, ¿no es cierto? Y si nos mostramos para acá, pues va a ser un número distinto a 0. Sí. Entonces, a no ser que te digan nada o tengan una función específica, ¿no es cierto?, el costo variable medio mínimo, ¿cierto?, lo más probable es que no sea 0. La única manera que sea 0, ¿cierto?, cuando la función parta de acá y sea así, una línea recta que parte así. Y eso es cuando tenemos una función lineal, ¿no es cierto?, con pendiente positiva. Entonces vamos a tratar de dibujarlo de nuevo. ¿Cierto? Lo usual que nosotros vemos es que son todas las curvas de corto plazo tienen forma de U. Una de ellas es el costo variable medio. Ahora, ocasionalmente, por alguna función que es matemática, ¿cierto?, puede ser lo que estaba señalándote ahí. ¿Okay? Profesor, disculpe. ¿Sí? ¿Sabe que habían dos ejercicios en no me recuerdo bien si eran unos exámenes de anteriores, donde precisamente estaba dibujado el costo variable medio, se pedía graficarlo, ¿sí?, y estaba de la forma que la curva partía del origen. Entonces, al encontrar el costo variable medio en esa función matemática, el resultado era Q. ¿Ya? Y como resolución se ponía que al ser Q era I igual X, y la forma era que la curva era con pendiente positiva, constante y partía del origen.
o sea, como en el gráfico que está ahí en la PPT. Claro, Pero, que tenemos, bueno, pero CT es igual a Q al cuadrado. Esto no puedo poner el cuadrado ahí, pero lo voy a poner. Entonces, como tenemos, ¿no es cierto?, solo Q al cuadrado, esto quiere decir, ¿no es cierto?, que CBT, el costo variable total, va a ser igual a Q al cuadrado. Va a ser igual, claro, Q al cuadrado, porque no hay costo fijo, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que vimos en esa función que está ahí. Entonces, no hay ningún número constante. ¿Ya? Entonces, ¿y ahora cómo va a ser el costo variable medio? Costo variable medio, P de PMP, va a ser igual al costo variable total slash dividido por Q. Q. Y esto nos va a dar, como tenemos Q al cuadrado, nos va a dar Q. Q. Claro. Entonces ahora, si graficamos Q, ¿qué quiere decir? Que ¿cuánto vale el costo variable medio? Si Q es 1, el costo variable medio es 1. Si Q es 2, el costo variable es 2 y no da esa línea recta. Y si Q es 0, el costo variable medio es 0. Por lo tanto, el punto mínimo va a estar ahí. Ah, ok, cuando X igual ahí, claro, un ángulo de 45 Claro. grados. Claro. Ya. Pero lo general, ¿no es cierto?, es esta. O Sí, sea, lo que pasa es en un ejemplo, en ejercicio numérico puedo ver eso que está ahí, pero no. ya, lo de Q ahora lo entendí, Sí. pero a lo mejor la resolución de otra pregunta que está con la respuesta también, Sí. de hecho tengo el ejercicio acá, no sé si se lo puedo leer, dice, determine matemáticamente a qué precio la empresa comienza a producir, grafique. De acuerdo a todos los resultados que estuvieron, el costo variable total era 5Q cuadrado. 5Q cuadrado, ¿ya? Claro, entonces al sacar el costo variable medio, el 5Q cuadrado uno lo divide por Q, ¿Ya? y eso finalmente resulta 5Q. 5Q. Claro. Y en la respuesta que estaba en ese, como le digo, no recuerdo si era una prueba o un examen de grado anterior, ¿Ya? la curva se dibujaba de esa misma manera, que partía del origen. Claro, porque tenemos aquí, ¿no es cierto?, que tú me decías que el costo variable medio era 5Q. 5Q, sí. ¿Ya? Costo variable medio era 5Q. 5. Entonces, veamos, démosle valores. Si Q vale 0, ¿cuánto vale el costo variable medio? 0. Si Q vale 1, vale 5. 5. ¿Pero cuál es el valor más bajo que tiene? 0. 0. Parte del origen. 0. Por eso es una línea. Lo único que va a cambiar es la pendiente. Porque la pendiente antes era 1. O sea, ahora en cierta forma, va a ser más parada. Profesor, en cierta forma, si yo tengo el costo variable medio como una variable como Q o acompañado de una constante, en cierta forma, y la curva va a ser de esa manera. Pero acompañado de una constante no, porque la constante, si tuviera aquí, supongamos 5, pongamos acá 5 Q más 10. Ah, no, perdón, yo me expliqué mal. Me refería solamente a la Q acompañada de un número. Claro, sí. Porque el número que está al lado del Q solamente te va a indicar la pendiente. Ah, ya. Es una línea recta, pero con distinta pendiente. Ah, ya, perfecto. Gracias, profesor. Ya. Ahora nos vamos, ¿no es cierto? La otra es esta. Cuando preguntan por competencia monopolística, la gente contesta con monopolio. ¿Cierto? Y competencia monopolística es totalmente distinto a monopolio. Competencia monopolística, ¿no es cierto? Hay varios vendedores de un producto similar. Lo que la caracteriza a la competencia monopolística es la variedad de productos. Y en el monopolio produce un solo producto. ¿Cierto? Por eso competencia monopolística es muy distinto a monopolio. Profesor, la competencia monopolística podría ser, ¿cómo se llama esta? La OPEC, que... No, este es un oligopolio.
O- Yo te diría ah, que ya, el y se mejor comporta ejemplo como monopolio. es un oligopolio la AP. Ya, que se comporta El como un mejor ejemplo de monopolio. competencia monopolística es un patio de comida en un mall. Ah, perfecto. ¿No es cierto?